Laboratorio Político. En este episodio nos acompaña Camilo Guzmán. Él es el director ejecutivo de Libertank, un centro de pensamiento de la ciudad de Medellín para Colombia, que buscan las maneras de dejar Colombia mejor de como la encontraron. Y por supuesto, con ideas, con trabajo y con formación de empresa a empresa, de ciudadano a ciudadano, para que todos, entre todos, podamos construir ese país de prosperidad, de crecimiento y de libertad que deseamos, pero además para que nuestros servidores públicos y políticos puedan adoptar la dignidad que se requiere para que este país se fortalezca como una democracia de oportunidades, como una democracia de crecimiento, como una democracia de libertad. Bienvenido, Camilo, a este nuevo episodio. Cami, a ti muchas gracias por invitarme. Qué bueno estar por aquí conversando con todos los que nos ven y nos oyen. Cami, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido el papel de Libertad de cara a este cambio de gobierno y de todas estas situaciones que estamos viviendo? Porque venimos de 4 años muy complejos para el país, 4 años de demasiada inestabilidad institucional. ¿Qué viene para Colombia de acuerdo a las proyecciones de Libertad en este cambio de gobierno que estamos viviendo? Bueno, lo primero, nosotros de Libertad, digamos, mantenemos siempre nuestra posición de independencia frente a cualquier gobierno, de construcción crítica frente a cualquier gobierno, pero también en el marco de lo que hacemos todos los días, que es defender y cuidar la libertad, y todo lo que sea a favor de que los ciudadanos tengan más y mejor libertad lo vamos a aplaudir, pero también todo lo que sea en contra de las libertades y de la capacidad de las personas de construir su proyecto de vida, de enriquecerse, lo vamos a criticar. Pero sin duda, pues después de estos 4 años de un gobierno, primero con ideas contrarias a la libertad, con ideas, como lo llamamos nosotros, con ideas liberticidas, que lo que buscaban era aumentar el poder del Estado para hacer cada vez más pequeño al individuo de la sociedad, pero además de eso, después de ver no solamente esas malas ideas, sino además cómo durante años tomaron el Estado como si fuera un botín, como en la Edad Media, cuando entraba alguien a tomarse, digamos, algún pueblo que se quedaba al final con absolutamente todo como si fuera un botín. Yo sentí que lo que pasó durante estos 4 años era un poco similar, ¿no? Trataron el Estado como un botín y por eso todos estos escándalos de corrupción que uno cree que ya no puede ser peor que el anterior, pero sigue aumentando. Entonces, sin duda, pues lo que vemos ahora es un respiro, un cambio, un poco de rumbo en ese sentido. De un gobierno que al menos dice respetar un poco más la libertad, que busca, ojalá, luchar contra la corrupción, y ahí vamos a estar también pues presionando y exigiendo un poco esa lucha contra la corrupción, porque Colombia no puede seguir en ese camino de robo constante de los recursos públicos en el que estamos. Entonces uno siente un poco eso de mayor confianza también por parte de los emprendedores, de los empresarios, sobre todo una expectativa de mayor estabilidad en las reglas de juego, de un gobierno más afín a la iniciativa privada y a la creación de riqueza. Eso es un poco como estamos viendo hoy el panorama. Cami, tú has señalado algo fundamental y que me parece clave en todo esto, y es una frase que genera un poco de miedo, que se tomaron el Estado como si fuese un botín a conquistar, pero eso no lo hicieron solo la rama ejecutiva. Aquí participaron otros actores, porque en un país, en una democracia que funcione de manera correcta, debería ser imposible, o sea, debería generar alertas inmediatas que detengan ese tipo de circunstancias. ¿Qué pasó en Colombia y qué debemos nosotros aprender de esta experiencia? Sí, el gran problema de Colombia es que nosotros tenemos hoy una democracia liberal imperfecta. ¿Y por qué digo que es imperfecta? Porque primero tenemos un régimen absolutamente presidencialista en donde, si bien supuestamente en la letra tenemos una separación de poderes, el presidente en realidad acumula muchísimo poder. Y al final las prácticas del presidente terminan contagiando de alguna manera a las otras ramas del poder.
como bien lo dices, vimos, por ejemplo, cómo pues este entramado de corrupción entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre estuvo de la mano, pero también los problemas que tiene nuestro sistema de pesos y contrapesos, en donde, por ejemplo, los famosos entes de control, pues no terminan sirviendo para mucho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una Contraloría, una Procuraduría, una Auditoría General de la Nación, que en realidad precisamente como lo termina eligiendo, o si no está Hernando el presidente eligiendo el Congreso, pero terminan, digamos, los mismos que se están cogiendo el botín, eligiendo a las personas que los van a controlar, pues vemos que pasa, y yo creo que esto no solamente este gobierno, históricamente, pasan todos los escándalos de corrupción, cuando los estudiantes en las universidades les enseñan que diseñamos unos entes de control para evitar que esto pasa y no sirven para absolutamente nada. Entonces vemos eso, un gran problema de una democracia que no hemos terminado de consolidar bien, en donde las personas pueden acumular demasiado poder y literalmente hacer con el botín del Estado lo que quieran, sin tener en realidad ningún sistema que haga contrapeso a eso. Y yo creo que en estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro, pues quedó, digamos, más evidente que nunca. Eso no quiere decir que eso haya nacido en el 2022, ni que haya nacido con Petro. Eso viene históricamente, pero ahora se hizo mucho más visible y ahí viene un reto importante de cómo después de haber vivido esto, vamos a empezar a dar las grandes conversaciones para en realidad crear una verdadera democracia liberal, que es un tema fundamental. Y que es una democracia liberal, aquella en donde ningún individuo puede acumular demasiado poder para controlarlo absolutamente todo y quitarle la mayor cantidad de libertad a los individuos. Cami, hay algo que a mí me parece interesante en la lógica de los colombianos y que creo que es precisamente ahí donde Libertad trae un antídoto, llamémoslo, y es creer que los problemas del Estado se solucionan con más Estado, creer que los problemas de corrupción se solucionan creando un nuevo ente burocrático que une nuevamente voluntades políticas para que pueda operar. ¿Qué pasa con esa lógica? Porque al final pareciese que seguimos votando desde todos los partidos por esa lógica. Así es, nosotros somos felices ejecutando esos remedios que son peores que la enfermedad. Y es entender lo siguiente, Colombia es un país corrupto, muy corrupto, porque también tiene un problema de valores que tenemos que resolver en la sociedad, que son fundamentales. Y yo lo digo mucho, y es que lastimosamente en Colombia todos somos corruptos en la medida de nuestras posibilidades, y hay unas conversaciones que no tenemos que dar dentro del Estado, sino que tenemos que entrar como sociedad de cuáles son los valores que deberíamos tener. Y en realidad, cuál es nuestra actitud frente a las normas, frente al respeto al proyecto de vida del otro, ¿cierto? Y cómo nos lo pasamos todo el tiempo. Pero cuando uno tiene una sociedad con una crisis de valores tan grande, pues la verdad es que entre más grande sea el Estado, más corrupto es. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es volviendo más ancho la posibilidad que tienen diferentes personas e individuos de entrar a capturar todo ese botín del que estamos hablando. Entonces, cada vez que decimos nosotros ahora para controlar el Estado, lo que vamos a hacer es crear una nueva entidad burocrática, como decías ahorita. O, pues en realidad lo único que estamos haciendo es dándole a ese monstruo que es la corrupción más alimento, dándole más vitaminas para que se alimente de manera mucho más grande. Porque además de eso, entre más grande sea el Estado, más poder tiene. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Lord Acton que decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, al ser humano naturalmente el poder lo corrompe. Y entonces en la medida en que nosotros le damos más poder, pues más se va a corromper. Y entonces ahí es donde viene el problema. Y es que si nosotros seguimos creyendo que la solución a todos los problemas tienen que ser desde el Estado, estamos condenados a la corrupción. No hay otro camino. Y es un poco la gran falacia en la que estamos hoy, ¿no? Y es que los colombianos nos han enseñado desde chiquitos que
que si un problema no lo puede solucionar el mercado, entonces lo tiene que resolver el Estado. Pero inclusive ya hemos llegado hasta el punto que hasta problemas que podría resolver fácilmente el mercado, igual lo resuelve el mercado, y hemos creado un leviatán del Estado gigante que lo que hace todos los días es quedarse con un botín más grande, crear un montón de incentivos para que cada vez funcione más mal, y entonces que los escándalos de corrupción se terminan convirtiendo como en paisaje, y empezamos a escuchar frases como la de es que robó pero hizo, o la de pero igual eso lo hacen todos, y ya empezamos a normalizar ese tipo de cosas, y ahí es cuando ya una sociedad entra en decadencia absoluta, porque entonces ya nadie ni siquiera tiene la fuerza de pararse a enfrentar eso. Es como el sapo en la olla, que cuando se daba cuenta que lo estaban era cocinando, ya no le quedaban fuerzas para saltar. Eso es un poco lo que nos puede empezar a pasar si no damos ese tipo de conversaciones, y por eso este espacio en el que tú me invitas es tan importante, y dar este tipo de discusiones es tan importante, y mantenerlas ahí vigentes, porque al final es el ojo del ciudadano el que en realidad puede limitar el poder del Estado. Camilo, tú has señalado un punto clave y es la sociedad civil, porque al fin y al cabo, precisamente desde el laboratorio político nosotros hemos insistido que la democracia no se basa de mayorías, que nunca ha sido así a lo largo de la historia. Se basa del estatus de ciudadanía. ¿Quiénes son los ciudadanos y cuál es el papel de esos ciudadanos para que esa democracia funcione? Una responsabilidad que nos corresponde a todos, pero que no todos hemos querido asumir. Y que precisamente por eso la democracia no se trata de mayorías, porque la mayoría no asume la responsabilidad. ¿Cuál es el llamado en esa lógica a la sociedad civil? Porque nos están cocinando, porque nos Así están es. cocinando. Cada semana es un nuevo escándalo, cada semana es un nuevo problema, y por ende el mercado ya no alcanza, las cuentas ya no dan, miramos que el poder adquisitivo poco a poco se va perdiendo en nuestros hogares y demás, pero nosotros seguimos nadando en la olla esperando a ver a quién votamos dentro de 4 años. El tema es fundamental, y es entender lo siguiente. Lo que puede hacer grande y exitoso y rico a un país es una sociedad civil fortalecida. Es decir, un individuo fuerte que cuando se junta y coopera crea una sociedad civil. Y es entender que el Estado siempre es una última instancia. Miren eso tan poderoso. Es decir, a propósito de lo que decías ahorita de resolver problemas. Claro, la vida en sociedad, la vida misma está llena de problemas, y todos los días tenemos que resolverlos. Ahora, lo que hace una sociedad exitosa, grande y rica de una que no lo es cómo lo resuelve. En el caso nuestro, que somos un país que además, digamos que le tiene tanto miedo a la responsabilidad, siempre queremos que otro venga y lo resuelva. Y entonces por eso nosotros nos saltamos todo. Entonces, ¿cómo debería funcionar? ¿Cómo debería funcionar una sociedad civil para la libertad, para la democracia, y una sociedad civil grande, virtuosa y rica? Tiene que entender lo siguiente, que cuando aparece un problema en la vida de alguien, la primera persona que lo debería resolver o tratar de resolver es ¿quién? El individuo, la persona que tiene el problema. Pero supongamos que es un problema muy grave, o que el individuo no tiene las herramientas por el lugar donde está, por el lugar donde nació, por las circunstancias sociales para resolver el problema. ¿Quién sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Pues su círculo cercano, ¿cierto? Su familia. Supongamos que la familia está igual de grave, está en el mismo problema. Entonces, ¿quién sigue? Bueno, los amigos, listo. Supongamos que los amigos tampoco pudieron, sigue el barrio, ¿cierto? La comunidad del barrio tampoco pudieron, y ahí ya entran entidades de la sociedad civil que son cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado, ¿cierto? La iglesia, o las diferentes iglesias, las fundaciones cívicas y empresariales, las unidades, cuando se juntan, digamos, varias personas para hacer una cosa, las mutuales, ese tipo de instrumentos que hemos creado para eso. Supongamos que tampoco lo pudieron resolver. Solo ahí, ya cuando hemos agotado un montón, miren todos estos capas, solo ahí entra el Estado. Pero debería entrar el Estado ¿en qué nivel? En el nivel más bajo posible. Es decir, primero entra el Estado a través de las juntas de acción comunal. Después entra el Estado a través de los municipios o los distritos. Después entra el Estado a nivel de los departamentos,
Y ahí sí, solo si el problema no se ha resuelto después de pasar por todo este filtro que acabo de mencionar, entra el Estado nacional, digamos, el Estado central. Y miren que en Colombia nosotros nos saltamos todo esto. Miren que en Colombia, ante cualquier problema, lo primero que pensamos es que lo debería resolver el Estado nacional. Y por eso todos los candidatos y todos los presidentes que ganan, lo ganan prometiéndole a la gente que le van a resolver sus problemas más ínfimos, más pequeños de cada uno de ellos, ¿cierto? Se saltan todo el proceso. Eso hace entonces que tengamos una sociedad que dependa exclusivamente del Estado a su mayor nivel y que la sociedad civil sea prácticamente inexistente. Y después nos quejamos de que ese Estado central tiene demasiado poder y de que ese Estado central es demasiado corrupto, etcétera, cuando nosotros mismos lo demandamos así, porque nos saltamos todo el poder. Y hay un tema importante, hay un libro maravilloso que se llama La democracia en América, de un aristócrata francés, Alexis de Tocqueville, que cuando estaba joven lo mandaron a Estados Unidos a entender qué era lo que hacía grande a ese país. Y él en un ejercicio de observación descubrió que la gran diferencia que tenía Estados Unidos, porque se iba a convertir en una potencia y Francia iba a dejar de serlo, era porque en Estados Unidos la sociedad civil era muy fuerte. Es decir, lo que veía Tocqueville es que si en Estados Unidos había que construir un puente para conectar un pueblo A de un pueblo B que lo atravesaba un río, la sociedad civil, los individuos se organizaban, conseguían los materiales, ellos mismos trabajaban, construían el puente y si acaso le avisaban al Estado que ya estaba resuelto. Mientras que en Francia, que es un poco todos los problemas que heredamos de Colombia los heredamos de Francia, entre otras cosas, mientras que en Francia la gente lo que hacía era quejarse, hacer un motín, hacer una revolución para exigirle al rey que les construyera el puente, es decir, que el Estado tenía que construirlo. Miren que no hemos avanzado, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? En Colombia, un problema como este también tendría todo el mundo exigiendo que el Estado lo tiene que resolver y por eso hasta que el Estado no lo resuelva, la gente no queda contenta y tranquila. Pero al final hay un montón de problemas que si nos juntamos entre todos los resolvemos de manera más eficiente, más barata y más rápida que si esperamos a que lo resuelva el Estado. Pero Tocqueville también advertía y también decía, el problema de la democracia de las mayorías de las que tú hablabas es que al final iba a aumentar el nivel de poder de los gobernantes y eso iba a hacer que esa sociedad grande y virtuosa en donde la gente se unía para resolver problemas se corrompiera a tal nivel que iba a depender siempre del Estado para que le resolviera y entonces iban a ser una nueva especie de tirano, que ya no iba a ser un tirano como los reyes y las tiranías antiguas, sino que iba a ser una nueva especie de tirano que lo que iba a tener era un poder suave, que se llama un soft power, que era mucho más peligroso porque era invisible, como el agua caliente de la rana, que nos iba a mantener confundiditos y cuando ya queríamos darnos cuenta ya iba a ser demasiado tarde. Y eso es un poco lo que tenemos hoy. Le hemos dado un aumento exagerado de poder al Estado, a tal punto que hoy cuando ya decimos, oiga, pero creo que se nos fue la mano, pues pareciera ser a veces demasiado tarde para saltar de la olla. Y ahí es donde viene la reflexión importante. Y yo creo que en este momento en Colombia lo que tenemos que hacer es empezar a reducir el Estado, y reducir el Estado no es eliminar, echar gente o apagar la luz por la tarde, o cierto, que ya no viajen en clase ejecutiva ni económica, ni siquiera eliminar embajadas o consulados, sino que en realidad es quitémosle funciones y devolvámosle esas funciones a la sociedad civil, que lo hace mucho mejor, primero porque además conoce mucho mejor el problema, ¿cierto? Los vecinos sabemos cómo resolver mejor el problema que un burócrata en Bogotá. La gente en Acandí, Chocó, que tiene ahí el problema, sabría cómo resolverlo si se organiza para resolverlo, porque el burócrata que está sentado en el edificio del DNP en Bogotá no tiene ni idea, nunca en su vida ha ido allá, no sabe si ya hace frío o calor y si los mosquitos cómo pican. Y si ha ido una vez y ya y se baña en repelente y luego se devuelve quejándose. Entonces,
Hay que quitarle poder al Estado y devolverle poder a la sociedad civil. Hay una expresión que yo destaco mucho de nuestros emprendedores colombianos que se han convertido también en referencia en Silicon Valley y es la agencia. Cómo nosotros generamos agencia en las personas precisamente para reconocer ese talento, esa capacidad, esa posibilidad de ser nuestra mejor versión y efectivamente crear soluciones que no solamente impactan nuestra vida inmediata, sino que son soluciones que impactan el entorno y generan desarrollo conjunto. Y que esa agencia no nos la va a traer la Universidad X, no nos la va a dar el político y mucho menos la vamos a encontrar nosotros en la ruta del tesoro perdido. Es algo que debemos nosotros mismos cultivar y desarrollar como personas. ¿Cuál es el reto entonces, Cami, que los colombianos tendríamos, perdón la expresión, para dejar la teta? Y es muy sencilla, es entender una verdad que es dura y dolorosa, como todas las verdades importantes que son duras y dolorosas. Y es entender que al único que le importa tu vida es a ti, a nadie más. Hay un montón de gente que va a disfrazar que le importas. Y entonces el político que ni siquiera sabe dónde vives, ni cómo vives, ni qué comes, ni quiénes son tus amigos, ni cuáles son tus dolores, ni qué te preocupa, te va a hacer creer que tú le importas, pero tú eres un número más en una elección. Pero en realidad el único dueño de tu vida eres tú, punto. Y el único responsable de tu vida eres tú. Y quizás a la gente que está más cercana a ti, obviamente le importas más, pero tampoco le importas más de lo que a esa gente se importa a sí misma. Y eso es doloroso y por eso es importante, ¿cierto? Y es, al final el único responsable de mi éxito o fracaso en mi vida soy yo, nadie más. Y entonces yo tengo que dejar de culpar a los demás de la situación en la que estoy y empezar a hacerme responsable. Porque miren, si ustedes estudian la historia de la humanidad, la regla general en la historia de la humanidad, el fenómeno que más se ha repetido en la historia es el de la pobreza y la pobreza extrema. Hasta 1800, más del 90% de la población global vivía en pobreza extrema. Y así se había mantenido durante miles de años. Solo a partir de 1800 empezamos a reducir esa cifra del 90% al 8% que está hoy. ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que lo que hicimos fue entonces tener un mejor Estado que iba a resolver o gente que se preocupara más? No. La gente primero se enriqueció y después creó estos estados modernos que tenemos hoy. ¿Qué dijo la gente? Quiero recuperar mi agencia, lo que decías ahorita. Me voy a ser dueño de mi vida y voy a entender que la vida depende de mí, no del gobernante, no del rey, sino de mí, porque a ese señor no le puedo importar menos yo. El único que le importa mi vida es a mí, entonces me voy a ser responsable de ella. Y eso es duro y a la gente le choca muchísimo cuando uno lo dice y cuando uno dice entonces salen con los mismos clichés de siempre, ¿no? Entonces usted está diciendo que el pobre es pobre porque quiere, que eso lo repiten mucho. Y es no, nadie quiere ser pobre, pero ojo, la pregunta no es tanto si usted quiere ser pobre o no, sino es, ¿estás dispuesto a hacerte dueño de tu vida para empezar a actuar para salir? Porque yo te puedo ayudar y quizás vas a necesitar mi ayuda y volvemos a lo que yo decía ahorita, ¿no? De cuáles son las etapas de la ayuda, pero igual necesitamos que alguien venga y nos ayude, porque a veces estamos en una situación en donde si alguien no nos ayuda, igual no podemos salir de ahí, ¿cierto? Estamos como en una especie como de arena movediza ahí atrapados, necesitamos que alguien venga y nos jale, como en una cueva y necesitamos que alguien nos saque de esa cueva. Pero solamente la única forma en la que yo voy a salir de la cueva es si primero yo quiero salir. Y entonces eso implica hacerme dueño y cargo de mi vida, ¿cierto? Y en el momento en que yo me hago cargo de mi vida, la ayuda del otro la voy a ver además siempre como temporal. Pero además de eso voy a abandonar lo siguiente. Y es que el gran problema de la mentalidad de los colombianos es que no solamente no tenemos capacidad de agencia, sino que además siempre estamos culpando a los demás de nuestras propias desgracias. Y al primero que culpamos es al que nos está ayudando. Y ahí es donde está el problema. Entonces, claro, necesitábamos ayuda porque no podíamos salir solos de esta cueva. Vino alguien generosamente que decidió poner en pausa sus intereses personales por un momento para venir a ayudarnos. Y una vez nos ayuda, ¿qué decimos? Ah, pero sí, esto me pudo ayudar más. Porque eso es lo que nos pasa y por eso siempre todos desconfiamos del empresario y del rico del pueblo, porque él nos ayuda, nos genera empleo, nos da productos y servicios cada vez más baratos,
y cierto, y más abundantes, y después decimos, pero puede dar más, pero venga, el problema no es él, el problema es usted que no se ha querido hacer cargo de su vida. Y los países ricos y exitosos no son los países que tienen mejores estados. Tienen mejores estados porque esa es la consecuencia de que son ricos y exitosos porque los ciudadanos, cada individuo es dueño de su propia vida y responsable de ella. Y eso a nosotros nos cuesta mucho. Pero ahí viene el problema, ahí viene el secreto. Y es, si usted quiere tener una vida exitosa, si usted quiere salir de la situación en la que está, tiene que dejar de culpar a los demás, de esperar que venga el Estado y lo salve y empezar a hacerse cargo. Y empezar a hacerse cargo también implica, mire a su alrededor y empieza a pedirle ayuda a la gente que tiene más cercano, que es a la gente que le importa más, porque es la gente que al final te conoce. El político no tiene ni idea quién eres. El día en que empecemos a pensar así, vamos a, ahí sí, como decía ahorita, y perdonan otra vez la expresión, me perdonan a Cami, me perdonan a mí, vamos a dejar o abandonar la teta. Así es, Cami, me parece muy chévere la conversación a la que nos invitas, porque es una conversación que siempre queda abierta y que siempre convoca la reflexión. Es una conversación sobre las ideas. Y hoy precisamente Libertad está en el mercado de las ideas para transformar a Colombia, donde todo empieza, que es aquí, en nuestra mentalidad. Pero, ¿qué pasó con el papel de los partidos? O sea, hoy vemos que los partidos apoyan a uno, mañana rearman su comisión y están con otros. Los partidos perdieron la esencia que era precisamente, pues, ¿para qué tienen entonces estatutos? Entonces, ¿para qué, o sea, para qué tienen esos textos y esos compilados grandísimos allá en una biblioteca muy chéveres si no lo están utilizando? Si llegamos al Congreso, si nos posesionamos, si pasa la elección, la coyuntura, y volvemos a las mismas prácticas clientelistas, burocráticas de siempre. ¿Cómo entonces nosotros desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, empezamos un poco a ponerle la veeduría, pero también el seguimiento y a transformar precisamente esas dinámicas que nos impactan a todos, porque nosotros podemos estar acá hablando de ideas, hablando de rutas, inclusive haciendo lo mejor que podemos desde el lugar en el que estamos, pero si los acuerdos y las negociaciones burocráticas siguen girando en torno a los mismos de siempre, que fue una de las promesas de campaña del próximo presidente Abelardo de la Espriella, pues no vamos a llegar hacia ninguna parte. Okay. Voy a volver a ir rápidamente un paréntesis antes de esa pregunta, de la pregunta anterior, porque me quedé pensando en todos los mamíferos. Cuando los mamíferos se destetan, ¿cierto? Es un proceso en el que el mamífero deja de ser el niño y se convierte en adulto, ¿cierto? Y ese es el proceso de destete de cualquier mamífero. Nosotros nos falta ese proceso de destete frente al Estado, porque hoy el Estado nos trata a nosotros como niños y nosotros tenemos que dejar de actuar como niños frente al Estado y empezar a actuar como adultos. Es un poco como para cerrar el tema anterior. Ahora el tema de los partidos, mientras hablabas me acordaba de 100 años de soledad. Y en 100 años de soledad hay una parte que describe todo lo que tú acabas de decir. Y creo que es un diálogo del coronel Aureliano Buendía que decía, es que la única diferencia actual entre los liberales y los conservadores es que los conservadores van a misa de 8 y los liberales van a misa de 5. Y eso es desde ahí, desde esa época hasta hoy se ha mantenido exactamente igual. Incluso hasta en el periodo de la violencia. Nos matábamos por tener camisetas azules o rojas, pero no en realidad porque tuviéramos diferentes ideas. Y el tema importante ahí es lo siguiente, es entender que lo que permite que una persona, una familia, una empresa, un país, una sociedad se enriquezca son las ideas. ¿Y qué son las ideas? Uno podría complejizarlo muchísimo, pero las ideas no son otra cosa que las verdades y las mentiras que nos echamos todos los días, los cuentos que creemos todos los días, de en qué creemos, ¿cierto? El problema es que Colombia, en la política especialmente, ha creído que las ideas no son importantes. Y entonces por eso nosotros hemos construido partidos políticos sin ideas. Partidos políticos que simplemente son ejercicios transaccionales de poder, pero no tienen ninguna idea, no tienen ningún cuerpo ideológico, ¿cierto? Y uno por eso, cuando vota,
uno no sabía qué se está teniendo porque en realidad no hay ideas detrás de ese político, simplemente formas, mensajes, peleas, pero no hay ideas detrás. Y yo creo que eso también es producto pues, de que somos una democracia que apenas está también en esa etapa de destete, que está en esa etapa estamos como en la pubertad, ¿cierto? Y entonces en esa etapa de la pubertad es donde empezamos a entender, oiga, venga, que es importante que tengamos partidos políticos fuertes, no está además, que eso es uno de los grandes problemas que tiene Colombia, y es cuando permitimos que cualquier persona recogiera firmas y pudiera montar un partido político, porque entonces empezamos a hacer, en realidad no son partidos políticos, sino personas con un partido, no un partido que tiene personas, sino unas personas que tienen un partido, que siguen a diferentes caudillos que simplemente vienen a recoger firmas, y tenemos toda esta amalgama de partidos que tenerlos o no tenerlos nos da exactamente igual. Y yo creo que sí deberíamos tener menos partidos políticos para que esos partidos sean más sólidos en las ideas que defienden. Porque hoy lo que tenemos es en realidad una feria de transacciones de políticas por quien tiene una mayor tajada de ese botín que es el Estado. Y entonces hoy lo vemos en el Congreso, por ejemplo, y por eso el Congreso colombiano hoy, a propósito de la separación de poderes, el poder legislativo en realidad no controla el poder del ejecutivo, porque ni siquiera entiende que esa es su función. Es más, lastimosamente está subordinado a él. Y lo voy a poner con un tema rápido de coyuntura que no íbamos a mencionarla, pero pues es que me cae perfecta para este ejemplo. No, y es valiosísimo también para nuestros oyentes. Y es el tema del debate frente al presidente del Senado que tuvimos hace pocas semanas, ¿cierto? Y al final, un poco, es una buena noticia, por ejemplo, que el presidente de la Aspira, por quien yo voté, no pudiera imponer su candidato a la presidencia del Senado. Pero miren un tema importante, el debate era casi que cómo es posible que entonces el otro partido que es de gobierno no simplemente haga lo que su majestad el presidente ordenó. Si su majestad el presidente dijo que tenía que ser Alfredo de Luque el presidente del Congreso, un partido como el Centro Democrático que se declaró de gobierno tendría que votar por él. Entonces el poder legislativo está subordinado al poder ejecutivo. Cuando no, en una democracia liberal con separación de poderes, el poder ejecutivo es igual de importante que el poder legislativo. Exactamente igual de importante. Y lo conecto también con otro tema de coyuntura, y por eso ese debate de la posesión del presidente, si se podía posesionar una guarnición militar o no, es tan importante que mucha gente dijo, pero es que eso son cosas, pues me acuerdo de alguien que me escribió en X, preocupémonos por cosas verdaderamente importantes. No, ojo que eso es fundamental porque acabamos de elegir un presidente que prometió defender la democracia liberal y el Estado de Derecho, entonces tiene que ser coherente con eso, y es porque el Poder Ejecutivo jura y jura respetar la Constitución y se posesiona frente al Poder Legislativo, porque inclusive el Poder Legislativo tiene mayor representación, mayor legitimidad que el Poder Ejecutivo. Porque mientras que por el presidente de la República votamos algunos, por el Congreso votaron todos. Y el Congreso está representado toda la población, ¿cierto? Entonces, pues hay izquierda, hay centro, hay derecha, hay diferentes personas, inclusive en profesiones, etcétera. Mientras que por el presidente elegimos, por este presidente, por ejemplo, votamos el 32% de los ciudadanos que podíamos votar. Entonces, por eso tenía que sumar a esto, y eso hace parte de esa separación de poderes. Sin embargo, cuando tenemos partidos políticos que simplemente transaccionan con el Ejecutivo, ¿quién manda? El Ejecutivo, y esto está subordinado, el Poder Legislativo, al Ejecutivo. Y hemos tenido periodos en la historia de Colombia, como aquella que ocurrió, ya ustedes sacarán sus propios cálculos para no meternos en problema, entre el año 2010 y el 2018, en donde el presidente acumuló tanto poder que controlaba las tres ramas. Una de las grandes noticias y avances que ha tenido la democracia liberal en Colombia es que durante este gobierno de Gustavo Petro, que ya termina, el poder judicial no lo pudo controlar. Y al final, lo que al presidente le chocaba y a sus seguidores le chocaban, que era
que no pudiera hacer lo que le diera la gana, que cómo era posible que la corte le tumbara cosas, no es otra cosa que la democracia funcionando. Ese es un símbolo de salud, porque significa eso. Pero para eso también necesitamos partidos políticos con cuerpos de doctrina e ideas y que defiendan esas ideas. Porque hoy lo vamos a ver, por ejemplo, cómo el Congreso hoy quedó dividido en tres, en la izquierda, en el pacto histórico, que son más juiciosos, en eso sí hay que reconocerlo en el tema de ideas, que tienen ideas con las que yo no comparto, pero que ellos, digamos, son coherentes con ellas. Por otro lado, una derecha un poco fraccionada que no es nada coherente con las ideas, que no sabemos ni qué ideas tienen. Y al final, en el centro, que es como el tercer sector, no es el centro chapineruno que la gente cree, sino los partidos más transaccionales, que eso no tienen, o sea, el partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, que lastimosamente hoy no tienen idea alguna, simplemente estarán donde el botín sea más grande. Y entonces como sociedad civil tenemos que empezar a dar más debates de ideas, porque en la medida en que no es tanto exijámosle a los políticos que tengan ideas, no. Nosotros empecemos a formarnos mejor en estos debates de ideas, de modo que nosotros empecemos a votar por aquellos que en realidad tienen unas ideas y en el momento en que nosotros votemos por la gente que tiene unas ideas, vamos a tener partidos con ideas. Pero para eso necesitamos conversaciones como esta que tú haces acá en este programa, ¿cierto? Que antes en Colombia eran muy escasas y hacerlas aún más y que más gente participe en ellas y que entienda que las ideas son fundamentales. Camilo, tú haces unos apuntes bien importantes y hay algo que a mí me ha resonado precisamente de ese momento de transición que estamos viviendo como sociedad para poder consolidar sociedades libres, democráticas, maduras. Y es que lo estamos viendo. Yo digo a manera de charla, parece chiste, pero podría ser anécdota, y es que hoy estamos agarrados por Twitter, agarrados por Facebook, no logramos concordar una idea con otra porque todo se convierte en insultos, pero por fortuna no estamos en la calle agarrando un machete, como fue en otros momentos de nuestra historia, agarrando machetes sobre ideas vacías, sobre territorios vacíos. Sin embargo, seguimos precisamente en esa inmadurez de creer que simplemente apoyamos como se apoya al partido, como se apoya al equipo de fútbol, que apoyamos que se hace barra como se le hace barra a nuestro artista favorito, quitándole o desproviendo un poco de responsabilidad, de una responsabilidad que nosotros mismos hemos perdido en la circunstancia política en la que nos encontramos, perdiendo, cediendo en libertad. Y me llamaba mucho la atención como personas que se atreven desde el respeto a pensar críticamente y es decir, a no obedecer como borregos, sí, porque su majestad el presidente lo dijo, entonces yo tengo que hacer eso, reciben precisamente ataques, críticas, señalamientos, inclusive la etiqueta mal denominada de traición, porque sencillamente no obedece. ¿Qué pasa cuando efectivamente en el papel salimos de la servidumbre, pero en nuestra mentalidad seguimos actuando peor todavía que esclavos? Nadie se hace libre siguiendo la libertad de otro. Y entonces, en ese sentido, digamos que hay que perderle un poco el miedo a la crítica. Y lo más importante es uno mantener siempre la libertad. Y porque al final, un poco para fortalecer también todo este sistema de ideas, necesitamos mejores referentes. A mí me pasa mucho. Como lo dije ahorita, yo voté en las dos vueltas por Abelardo de la Espriella. Pero lo dije desde ese momento. Yo iba a votar por él, el otro día iba a ser opositor. Y ahora lo he ejercido. Y por ejercerlo y por criticar algunas cosas que no me parecen, como algunas las mencionamos ya aquí en este programa, pues salen me han dado duro en redes sociales, etcétera, precisamente, y me han acusado de todo lo que tocabas decir, de desleal, de traidor, no sé qué traidor a qué, porque en realidad la única lealtad que uno debe tener es con sus ideas y sus principios. Pero además esas ideas y principios siempre están evolucionando, porque si uno también se queda ahí creyendo que la verdad que yo conozco hoy es una verdad absoluta, pues en realidad voy en contravía de la evolución misma. La verdad existe, pero es mucho más grande que yo la voy descubriendo, entonces tengo que también darme licencia para dudar. Entonces, pero yo tengo lealtad frente a eso, ¿cierto? Frente a lo que yo pienso, frente a lo que yo soy. Esa es la única lealtad que uno debe tener.
Y esa es la única lealtad que debe tener un pueblo libre, ¿cierto? Y un individuo libre. No. Y además de eso, votar por apoyar a decir que, digamos, en momentos, no, eso no te vuelve esclavo del otro. Eso simplemente te vuelve que en un momento particular decidiste tomaste esa decisión, punto. Y hasta ahí. Entonces yo creo que eso es parte como también del proceso evolutivo para una mejor libertad, una mejor democracia, cuando empezamos a entender que lo que necesitamos en realidad son personas con criterio, porque en realidad el criterio es la mejor herramienta de la libertad. Y de pronto ahí nos empezamos a dar cuenta que no simplemente se trata de cambiar al presidente, quizás el problema es mucho más profundo y necesita muchísimos más años para solucionarse. Y ahí aparecen propuestas, centros de pensamiento como Libertank, como Ágora, como estos espacios dentro de la Universidad de Medellín, precisamente para permitirse esas conversaciones y sobre todo no dejarnos intimidar, porque yo siento que precisamente esas personas que aún no asumen la responsabilidad de su libertad, porque es que la libertad es muy incómoda, Camilo. La libertad es demasiado incómoda. Yo pienso que es un precio que uno asume pagar todos los días, porque es que es más sencillo esperar yo que alguien resuelva mi vida, pero también asuma las consecuencias de no hacerlo bien. O sea, es más fácil decir es que a mí me fue mal porque fulanito no hizo bien las cosas, o bueno, me fue bien, yo no digo nada, a decir es que me fue mal porque yo me equivoqué, porque yo lo hice mal, porque tomé una decisión que no correspondía, porque no fui lo suficientemente cauto. Por ejemplo, lo que pasó con el asunto del gobierno y del gobierno saliente en cabeza de Gustavo Petro y el centro político o gran parte de la academia. Y lo que está pasando de pronto en este momento con Abelardo de la Espriella y un sector de la derecha. Yo creo que precisamente la libertad exige la responsabilidad de poder mediar, dar esos diálogos con altura y con criterio de decir, venga, sí, podemos recular en esto, podemos negociar en esto, podemos ampliar en esto, pero siempre con una base de principios. Pero llegar allá es demasiado incómodo. O sea, llegar a la posibilidad de decir, listo, tal vez yo ayer dije algo muy apasionada, con muchísima convicción, pero hoy me doy cuenta que me equivoqué, la realidad me supera. Y yo Así. siento que no hemos sido capaces de llegar a ese punto. Y creo que es algo que, ¿cómo logramos nosotros decir, venga, es que el error no está mal? Es que no estar de acuerdo no está mal, es que el hecho de que pensemos diferente pues no nos hace enemigos, sencillamente estamos observando la torta desde dos lugares diferentes, estamos observando el horizonte desde dos lugares diferentes. ¿Cómo aprendemos a coincidir y a conversar ahí? Porque de lo contrario no estaríamos formando una democracia, sino poniendo los primeros estaños para una guerra civil que ha sido transversal a lo largo de nuestra historia. Así es que es muy importante entender que lo que hace grande una sociedad es también la confrontación permanente de las ideas. Y eso hace parte de ejercer mi libertad. Y hay un tema fundamental en lo que decía, la libertad pesa, la libertad es dura, porque implica responsabilidad. Y por eso para ser libre no solamente basta con tener las ideas correctas, un poco lo que hablamos aquí, ¿cierto? Yo quiero ser libre, entender un poco lo que estamos conversando, ni tampoco elegir, digamos, que quien tenga el poder pues no venga a quitarme mi libertad, sino por el contrario me la cuide, sino que además de eso parte de haciendo la pregunta más difícil y es cuánta libertad estamos dispuestos a soportar. Porque como pesa tanto, pues cuánto estamos dispuestos. Y mira que la historia de América Latina está más relacionada con esta tercera pregunta y es cuánta libertad está dispuesto a soportar. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la historia de Cuba, perdón. Cuba le entregó a Castro el poder para que lo liberara. Se hizo la revolución en nombre de la libertad, para que lo liberara de una dictadura, el régimen de Batista. Y una vez Castro los liberó, los cubanos le dijeron, Fidel, te entregamos nuestra libertad porque a nosotros nos pesa mucho, nosotros no podemos con ella, nosotros preferimos estar así. Y entonces también crear una sociedad libre, o al menos más que una sociedad, ser un individuo libre es también, por eso lo decía ahorita y me parece tan bonito que lo menciones tanto, estar en tu camino es tu mejor versión, requiere seres humanos que quieran ser excelentes. Y cuando tú quieres ser excelente, entiendes que la única forma de ser excelente es si estás dispuesto todos los días a cargar con el peso de la libertad y de la responsabilidad.
y es abandonar el camino fácil y cómodo de la mediocridad. Camino fácil y cómodo de la mediocridad es: le voy a echar la culpa a otro. Voy a decir que eso es responsabilidad de. Voy a echarle la culpa al político de turno, al sistema, al capitalismo, a la explotación, a los ricos. No, 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 la responsabilidad es mía. El día que yo me haga responsable y entienda que eso es difícil, que me tengo que levantar todos los días, que tengo que asumir cuando la embarre, que tengo que pedir perdón, que tengo que decir: hoy pienso distinto como pensaba ayer. El día que yo esté dispuesto a eso, voy a ser excelente. Y solamente si tenemos una sociedad en donde la suma de los excelentes es más que la suma de los mediocres, podemos ser una sociedad rica y virtuosa. Aquellos países exitosos que todos admiramos, donde si seguramente nos va mal nos iríamos a vivir, son países en donde la suma de los excelentes es mayor que el daño que hacen los mediocres. Pero mediocres y excelentes siempre hay en todo lado. Totalmente, ¿no? Y es un mensaje muy bonito precisamente porque yo siento que nosotros también constantemente estamos debatiendo dentro de nuestra propia mente, con nuestra propia voluntad, entre ser mediocres o ser excelentes, porque la excelencia tiene un costo muy alto también y la mediocridad parece cómoda en el corto plazo. Eso parte de ahí. Camilo, para finalizar este episodio, ¿cómo enriquecer a Colombia desde la perspectiva de Camilo Guzmán? Muy fácil. Yo estoy seguro, convencido, porque conozco cada vez más a más colombianos, que este sí es un país de gente excelente. Lo que pasa es que la excelencia estaba dormida y hay que despertarla. ¿Y cómo se despierta? Creando un gran contagio de buenas ideas. Nosotros necesitamos abandonar esas ideas que nos condenan a la pobreza en Colombia. Por ejemplo, creer que la riqueza es un juego de suma cero, que el rico se hace rico empobreciendo a los demás. Eso no es cierto. Los ricos se hacen ricos y solamente el buen rico se hace rico enriqueciendo. Por eso los empresarios son especialistas en necesidades ajenas. Se hacen ricos haciéndonos a cada uno cada vez más rico. La riqueza es un juego de suma positiva. Yo me puedo enriquecer haciéndote más rica a ti. La única forma en la que tú me vuelvas a invitar a este programa es si lo que yo dije en este programa te generó su suficiente valor a ti, es decir, te hizo más rica para que tú me vuelvas a invitar. Entonces yo me siento feliz porque me volviste a invitar, me hiciste más rico y tú te sientes feliz porque recibiste aquí algo que valorabas. Entonces tenemos que abandonar esa idea de que entonces si el uno está cogiendo es porque le está quitando al otro. Y eso está conectado con, mira que todo está conectado con cómo nos destetamos también del Estado y empezamos a asumir la responsabilidad. Colombia está llena de personas que se levantan todos los días a crear su proyecto de vida, a trabajar durísimo, pero lo único que nos falta para podernos enriquecer es empezar a hacernos cargo. Pero en la medida en que uno le empieza a decir esto a la gente lo entiende y le empieza a hacer cargo. Entonces yo creo que nosotros tenemos el ADN correcto para enriquecernos. Solo falta crear un contagio para que más personas sean las dueñas de su propia vida, abandonen el camino de la mediocridad y abracen el camino de la excelencia. Porque Colombia está lleno de gente excelente y estamos llenos, o sea, en todos los campos. Y yo sí creo que la gente excelente suma más que la gente que está en la mediocridad. Pero necesitamos es empezar a contagiarlos además a los excelentes de las ideas correctas. ¿Que cuáles son? Es una simplemente muy grande y muy poderosa, que la tenemos todos dentro de nosotros, que no viene de afuera, sino que está en nosotros, que es la libertad, que es esa capacidad de hacernos cargo y dueños de nuestra propia vida, o como tú lo dijiste ahorita, en términos de economista, tener mayor capacidad de agencia. Eso es, por ahí es. Muchísimas gracias, Camilo, y gracias por esa gran invitación, porque siento que enriquecer a Colombia hoy es una invitación a todos los colombianos por sumarte a este episodio, por seguir contagiando las ideas. Esperamos que desde el Laboratorio Político podamos servir también de puente al magnífico trabajo que están haciendo en Libertad y sirvamos también como puente de contagio de las buenas ideas, de los buenos proyectos y sobre todo de una buena visión que nos una como país para salir adelante, para ser mejores.